Bienvenidos a esta billetera, una edición más con Oscar Mauricio y su servidora Alicia Salgado. Hoy vamos a platicar de energía, un tema que es fundamental entenderlo, sobre todo cuando hemos estado a lo largo de muchos años hablando de transición energética para evitar que la tierra se nos caliente, que se nos acabe el agua y que además pues enfrentemos problemas de extinción de humanidad. Esa es la realidad. La energía es fundamental y recientemente con la intervención de Venezuela por parte de Estados Unidos y la decisión de Trump de detener a Maduro, se puso el petróleo sobre la mesa de una manera rarísima. O sea, ¿estamos en transición o seguimos usando el petróleo y se siguen peleando por el petróleo en todo el mundo? De eso justamente hoy vamos a hablar en esta billetera. Y bueno, para eso tenemos a Guillermo García Alcocer, director de Planeación y Evaluación de Desempeño del Instituto Autónomo de México, el ITAM, y excomisionado y presidente, por supuesto, de la Comisión Reguladora de Energía. Es experto, obviamente, en la materia, en regulación y análisis institucional. La verdad, Guillermo, qué bueno que estás con nosotros, porque efectivamente, ¿estamos en transición o no estamos en transición? ¿Y en qué lugar está México? ¿Estamos en la mesa o estamos en el menú de la energía global? Pues arrancamos, ¿no? Sí, más con los datos de la Agencia Internacional de Energía. Es muy interesante lo que están planteando. Mucha gente me pregunta, oye, es que el petróleo ya se fue, ya no va a ser fuente de energía. La realidad es que nuestros nietos y bisnietos probablemente van a seguir trabajando el tema del petróleo. El petróleo va a seguir siendo uno de los principales energéticos del mundo. Obviamente, pues detrás de la energía renovable, detrás de otras fuentes de energía que van a ir surgiendo, pero la realidad es que la geopolítica está llevando al encontrar los recursos y tenerlos a disposición de la manera más sencilla posible para poder promover el desarrollo industrial. Y hay una discusión, lo decías ahorita, los informes que ha sacado la Agencia Internacional de Energía, donde hablan de ciertas certezas en un mundo de incertidumbre. Y una primera certeza es que el petróleo va a seguir y va a continuar siendo una fuente de energía importantísima, pero hay otras certezas, no sé si quieren que las platiquemos un poquito. Háblanos un poco, a ver, de dos cosas. Dentro de las certezas, ¿qué papel juega México en función de este cambio geopolítico entre lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Irán, que mencionaba Alicia, o que está pasando y que seguirá pasando? Y segundo, ¿cómo hacer de esas certezas pues un tema atractivo para nuestro país? Sí, sin duda México pues está muy ligado, digamos, al desarrollo de América en su totalidad. Hay una tendencia ahora de Estados Unidos, ¿no?, a tener una integración desde el norte de América hasta el sur de América como un área de influencia. Y lo interesante es que tenemos importantes yacimientos de petróleo, pero también tenemos un segundo elemento importante que es la necesidad de explorar por los minerales raros. De poder contar con una certeza de qué tenemos, qué podemos aportar. Ustedes saben, pues han seguido el tema de los chips, del tema de los centros de datos, del tema de los autos autónomos. Todo esto requiere minería que no está de este lado del mundo, ¿no? Prácticamente 19 de los 20 minerales críticos son explotados por China. Entonces hay una tendencia no solo en el petróleo, sino a buscar los minerales críticos de este lado del hemisferio. Pues sobre todo para no generar dependencia, ¿no?, que es parte de... La Agencia Internacional de Energía sacó un informe que me tenía impactada, ¿no? La medición es muy rara porque ya no hablan de gigawatts ni de terawatts, sino de radowatts, ¿no?, que son cantidades que uno no se puede imaginar del consumo energético, 650 radowatts, algo así, y que solamente en un año subieron 100. 100 es la cantidad que consume todo Estados Unidos, que es la potencia número 1 del mundo. Un ciudadano ¿Esa capacidad se puede generar? ¿Qué pasa cuando se reduce? ¿Cómo la vas a seguir creciendo exponencialmente con las necesidades energéticas? Sí, eso es algo bien interesante porque hay otra de las certezas que nos plantea la Agencia Internacional de Energía es que la energía nuclear se está revaluando. Hubo un momento en el que la energía nuclear, hubo un accidente en Fukushima muy famoso que se debió a que no se pudieron... Chernobyl, que tuvo que ver más con una gestión equivocada del activo, pero la energía nuclear pues ha tenido muy mala prensa, pese a que los accidentes han sido relativamente pocos, dado el número de plantas que existen en el mundo.
El Banco Mundial, por ejemplo, ya puede financiar proyectos de Energía nucleares. nuclear. Eso es algo novedosísimo. Por años, más de una década, se negaron a financiar proyectos de energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque los datos requieren permanencia en la energía. Necesitas que el dato sea sin latencia y esto debe ser de segundos, ¿no? Porque las respuestas, imagínate un aeropuerto que te dice, oye, yo no tengo información con mi torre de control por algunos segundos, la gente se puede poner muy nerviosa. No, y te Déjate caes eso. al- Sí, no, de hecho, Entonces, nada más para el punto de la latencia es un tema Milisegundos, menos de crítico microsegundos. para manejo de infraestructuras, aeropuertos, trenes, ya lo mencionaban, el tema de mismo ver la tele, ¿no? Ver Que se la te tele. puede parar a la mitad de una película porque no tienes un buen servicio. Entonces, eso va a requerir mucha energía y la energía renovable tiene un problema, que es que no es permanente durante el día. Y entonces necesitas combinarla. La Agencia Internacional también menciona que la mitad de la energía de los centros de datos va a ser renovable, pero la otra mitad va a provenir del petróleo y de la energía nuclear. Entonces es ahí donde empiezas a encontrar esas explicaciones de por qué el petróleo sigue siendo un insumo tan importante para nuestro mundo. Porque además se ha agotado en el mundo, ¿no? Es una energía no renovable. ¿Qué está pasando con el petróleo en México? Porque tenemos una empresa estatal que, de acuerdo a los nuevos reglamentos, tiene primacía en la exploración, en la extracción, pero que debe hasta la risa, que le debe a sus proveedores, que además, pues de los 21 proyectos que se anunciaron el año pasado, ahorita van 5, y realmente lo que se ha invertido es poco. O sea, ¿a qué estamos esperando cuando hay una demanda fuertísima del petróleo? Hay un gran reto, el petróleo fácil en México se acabó hace muchos, muchos años. Desde Fox, ¿no? Desde Fox, yo Cuando creo, se cuando explotó Cantarell, Cantarell Todo era muy se quemó. generoso, ¿no? Era un campo y un yacimiento que tenía alta presión y tú con solo perforar podías obtener el producto, ¿no? Esos yacimientos ya se fueron, ahora son yacimientos más pequeñitos y el gran reto en México empieza desde la exploración, ¿no? Hay que observar qué tanto se están moviendo nuestras reservas, nos estamos comiendo el inventario. Si tú lo ves como una empresa comercial, pues estaríamos dejando a las siguientes generaciones sin inventario para poder producir. Nada más hay 9 años, ¿no? De Ahí yo reserva creo que ya aprobada. menos de 9 años, debe ser 8, tal vez. Ups. Pero el gran tema es que no estamos invirtiendo en exploración. En la Pero sí en medida en que refinación. no hagas exploración y te estés concentrando en la última etapa de la producción, que es la extracción y la refinación, como bien mencionas, estás dejando sin inventario toda tu cadena de producción. No, pues, Y yo creo que es ahí donde la iniciativa privada pues tiene mucho que aportar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se está renovando, digamos, el modelo contractual, sacaron los modelos incentivados y precisamente para evitar el tema que dices de falta de pago a proveedores, se creó un fideicomiso en el cual va a haber un fideicomiso de pagos, en donde tú y yo nos asociamos con Pemex, se mete el petróleo al fideicomiso, se vende a través de PMI y el banco que tiene el fideicomiso recibe los recursos y los distribuye. ¿A quién le va a pagar primero? Hacienda, como debe ser. Pagas los impuestos, de lo que quede de Hacienda se le paga al proveedor y Sí, ya los después derechos, ¿no? de reparten los extracción. derechos de extracción de petróleo. Es un modelo interesante porque ataca el principal problema que tiene Pemex hoy, que es El no pago. tienes confianza en que va a pagar. No, que va a usar el dinero para todo menos para lo que... Y por eso los 5 contratos que mencionas ya se pudieron firmar en un entorno en donde los proveedores están batallando mucho para recibir su pago. Este monto de energía que se está, que demanda sobre todo la etapa de digitalización en la que estamos. Sí. O sea, esta es una nueva era. Dejamos atrás la de las telecomunicaciones y tenemos hoy la de la digitalización. Correcto. En esta etapa de digitalización, ¿cómo está la ecuación de la energía? ¿Qué podría pasar si un día, hoy estamos viendo cómo el problema de la nevada en Estados Unidos podía habernos afectado? Gracias a que tuvimos buena lluvia, se generó buena reserva energética, pero estas condiciones no siempre se dan, porque puede llegar a nevar y aquí hay seca. Bueno, cuando En venga el consecuencia, mundial, ¿qué nada más. haces con eso? O sea, la energía, ¿dónde está? ¿Cuál es el riesgo que plantea el mundo entero a la falta de energía? Es muy importante lo que mencionas, porque hoy en día México en particular se está digitalizando mucho más que lo que había hecho en los últimos años. Si ustedes ven la demanda por energía en México, crece al 3 o 4%. ¿Cuánto crece la economía? Cero. Cero.
¿Por qué está Bueno, creciendo la 0.3%. energía más que lo que no está creciendo Porque la está economía? subfacturada. No, porque básicamente estás digitalizando procesos. Claro. Básicamente lo que estás haciendo es que estás llevando a México a la revolución digital. Y esa revolución digital hace que tengamos estas concentraciones de necesidades de información en estados como Querétaro. Tú les preguntas a los que se quieren ubicar en México, ¿por qué Querétaro? ¿Por qué Querétaro? Porque está bien conectado. Ahí está la manufactura, Yo pensé que era por las hay enchiladas disponibilidad de mineras. agua, hay muy buenas enchiladas Las guacamayas potosinas. también son muy ricas. Pero que básicamente el tema es, tú tienes que tener la información donde está tu cliente, tú tienes que tener la energía disponible, como bien dices, cercana al lugar donde se va a consumir, y eso hace que tengas estas zonas en México que crecen como país asiático. Es una cosa increíble. Sí, el Guillermo. centro del país crece a una tasa hoy de 2.5% cuando el resto de la economía o está decreciendo o no crece. Decía Alicia claramente que estamos ante una nueva era, ¿no? En donde realmente la ecuación ya es distinta. Y en Davos se ponía el ejemplo, ¿no? Ustedes están yendo en Europa están yendo hacia las emisiones ceros, pero al mismo tiempo, pues eso hace que se alíen, pues, con otros países que a Estados Unidos no necesariamente les conviene. Eso establece una conversación, porque pues quienes más tienen, pues son China, por ejemplo, ¿no? De minerales raros. Eso evidentemente pone una nueva conversación. ¿Cuál es la siguiente gran conversación en términos de energía y dónde tenemos que poner la atención? Pues mira, hay varios elementos, otra vez regresando al informe de la agencia, los estados van a estar más metidos en la política energética que nunca, porque vas a tener que tener toda tu cadena de producción asegurada dentro de tu ámbito de acción. Entonces eso va a hacer que haya minería, que haya exploración, que haya todo lo que necesitamos para desarrollar. Pero también vamos a estar en un mercado en el que los compradores van a tener mucho que decir. ¿Por qué? Porque va a haber mucha posibilidad de comprar gas y petróleo. En la medida en que el gas y el petróleo tienen enfrente a los renovables, a la energía nuclear, y van a seguir siendo requeridos, pues vas a tener una demanda un poco menos agresiva. Pero, a ver, Guillermo, regresando al tema mexicano, y no te quiero comprometer, pues sí te voy a comprometer. Adelante. Ahí te va. Estos modelos, contratos incentivados, ¿cómo se comparan frente a la reforma energética que se hizo, que estuvo vigente hasta el 2018? Sí, hay un... ¿Cuál es la comparación? ¿Estamos igual? Este es un o estamos contrato peor? de servicios y eso es diferente a un contrato de riesgo. Ok. En el contrato de servicios, tú lo que haces es que recibes el mandato de quien te contrata y si sale mal, te pago. Si sale bien, te pago con un premio. Pero la decisión estratégica fundamental la tiene quien te contrata. Ok. Cuando tú sacas un contrato de riesgo, como es el que se tenía bajo la reforma del 14, lo que Compartes haces el que es te salga mal. es Sí, que sí. vas a tener una participación en el riesgo. Y Claro. entonces, obviamente, si te va mal, no te pago nada. Pero Vale. si te va bien, vengo contigo y te digo, oye, soy tu amable socio, y entonces págame mi parte. Y el gobierno es muy generoso porque les deja como el 30% de la utilidad y el 70% se lo lleva como derecho. Entonces, son dos modelos diferentes. Son dos modelos que se utilizan en el mundo, generalmente se combinan. La buena noticia es que la reforma del 24 y que se materializó en leyes el 25 incluye los contratos de riesgo. Vamos, eso ya nos lleva a otro nivel de discusión. Somos Oscar, Mauricio, Alicia. Te esperamos aquí a las 12 de la noche en punto por ADN Noticias todos los miércoles. Aquí nos vemos.